Buenos días, jóvenes. Seguimos trabajando la materia de Física 2, Momento 3, Lectura 1, Electrodinámica, y el tema que vamos a tratar hoy es el circuito mixto. El circuito mixto es una combinación de un circuito en serie y un circuito en paralelo. Como podemos ver la imagen, en esta sección sería un circuito en paralelo, mientras que en estas secciones de acá estaremos hablando de un circuito en serie. Para entender mejor este tema, vamos a trabajar con un ejercicio. Solución de un circuito mixto. Tres resistencias de 5, 7 y 9 ohms se agrupan en un circuito conectados en una batería de 9 volts, como se aprecia en el siguiente circuito. Determinar A, resistencia equivalente, que sería esta. Corriente total del circuito, en nuestra intensidad de corriente equivalente. Caída de tensión en cada resistencia. En este caso sería el voltaje que tiene cada resistencia. Corriente de cada resistencia. Nuestra intensidad de corriente de cada resistencia. Y por último, calor que disipa cada resistencia si se utiliza durante 15 minutos. En este caso, aquí está, nuestro calor disipado. Eso sería todo lo que tendríamos que calcular en nuestro ejercicio. Bueno, vamos a acomodar los datos que tenemos. Tenemos el valor de la resistencia 1, que vale 5 ohms, el valor de la resistencia 2, que vale 7 ohms, el valor de la resistencia 3, que vale 9 ohms, y lo que es el voltaje total o voltaje equivalente, que vale 9 volts. También tenemos el dato del tiempo, que nos dicen que cuál es el calor que se disipa a los 15 minutos. Acuérdense que con la ley de Joules tenemos que manejar el tiempo en segundos. Por lo mismo, hay que hacer la conversión y podemos usar la regla de 3. Sería, si un minuto es igual a 60 segundos, 15 minutos, ¿cuántos segundos serán? Cruzado, multiplico, derecho, divido. Entonces me quedaría 15 por 60, 900 entre 1, 900. Bueno, ahora vamos a ver qué fórmulas vamos a utilizar. Vamos a utilizar las fórmulas del circuito en paralelo, lo que es la fórmula para la resistencia equivalente, la intensidad de corriente equivalente y el voltaje equivalente. También vamos a ocupar las fórmulas de los circuitos en serie, que para su resistencia equivalente, intensidad de corriente equivalente y el voltaje equivalente. La ley de Ohm, lo que es intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Tal vez nada más usemos uno de los despejes. Y lo que es la ley de Joules. ¿Cómo vamos a empezar a analizar el problema? Para empezar a resolver el problema, lo que tengo que hacer yo es esta sección que es en paralelo, unificarla para que se vuelva un solo resistor, una sola resistencia. ¿Cómo lo hago? Pues utilizando las fórmulas del circuito en paralelo para sacar lo que es la resistencia equivalente. En este caso, recuerden que la fórmula es 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3 y así con la cantidad de resistencias que tenga. Bueno, voy a sacar la resistencia equivalente de esa sección y entonces me quedaría de la siguiente manera. 1
sobre la resistencia equivalente del resistor 2 y 3 es igual a 1 sobre la resistencia 2, que en este caso son 7 ohms, más 1 sobre la resistencia del resistor 3, que es igual a 9 ohms. Y si hubiera tenido otra resistencia, pues igual le sumo la otra resistencia y luego hago la suma de fracciones. Recuerden la tecla que les enseñé en el video pasado, que es para poner fracciones. Entonces quedaría 1, lo que es, pongo la tecla de fracción, 7, para que me quede un séptimo, más 1, y pongo la tecla otra vez de fracción, 9, un noveno, y me da como resultado 16 sobre 63. Bueno, acuérdense que la fórmula es 1 sobre resistencia equivalente. Entonces, para hacer el despeje, no se les olvide que con un solo movimiento puedo hacer el despeje. Y lo que hago es cambiar el denominador y el numerador y los volteo. Entonces, me va a quedar 63 entre 16, de esta manera, y me queda 3.9375, y si lo redondeo, pues 3.94 ohms. Entonces, ya al hacer esto, yo lo que hago es unificar esa sección que tenía en paralelo, y el valor de la resistencia equivalente de esas dos resistencias sería 3.94 ohms. Si pueden observar, ya me quedó un circuito en serie. Entonces, voy a usar las fórmulas del circuito en serie para sacar, en este caso, mi resistencia equivalente. Recuerden que en un circuito en serie, la resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias que tiene el circuito. Entonces, nosotros ya tenemos el valor de la resistencia 1, que fue la que nos dan desde el inicio, y tenemos el valor de la resistencia equivalente del resistor 2 y 3. Entonces lo único que hago es sumar 5 ohms más 3.94 ohms y me da como resultado 8.94 ohms. Entonces yo ya tengo la resistencia equivalente de este circuito. Si se fijan, ya tenemos dos datos aquí. Tenemos la resistencia equivalente y el voltaje equivalente o total que nos dieron desde un inicio. Entonces yo ya puedo, con la fórmula de la ley de Ohms, sacar lo que es la intensidad de corriente. Acuérdense que intensidad de corriente es igual a voltaje entre resistencia. En este caso nos quedaría 9 volts entre 8.94 ohms, y al hacer la división nos queda 1.007 amperes. Y ya tenemos completo esta sección. Si recuerdan la fórmula de los circuitos en serie, la resistencia equivalente, la intensidad de corriente equivalente es igual en todo el circuito. Quiere decir que si yo tengo la intensidad de corriente equivalente 1.007, quiere decir que va a ser la misma para
el resistor 1 y en el caso de la que es el resistor 2 y 3 que unificamos. Ahora vamos a sacar el voltaje de la resistencia 1 y el voltaje equivalente de la resistencia 2 y 3. Vamos a utilizar la fórmula de la ley de Ohm, pero despejada, que es voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia. Entonces, hago la multiplicación de 1.007 amperes por 5 ohms y me va a dar 5.035 volts. Después hago la multiplicación de 1.007 amperes por 3.94 ohms y me da 3.968 volts. Ya tenemos nuestros voltajes. Ahora, si recuerdan, esta sección era una sección en paralelo. Quiere decir que nuestros voltajes ya los tenemos, pero este voltaje que sacamos sí va a ser el mismo en todas las resistencias de esta sección en paralelo, pero nuestra intensidad de corriente no. Esta intensidad de corriente va a ser la suma de las intensidades de corriente de cada resistencia que había en esta sección en paralelo. Por lo cual, para sacar el valor de la intensidad de corriente de cada resistencia, voy a tener que separar la resistencia de esta manera. Bueno, aquí ya separé el circuito como estaba originalmente y ya tenemos nuestras dos secciones que tenía este circuito en paralelo. Si hubiera habido otra resistencia, pues hubiéramos tenido una tercera. Bueno, el voltaje se queda igual. Si se fijan, nosotros habíamos sacado el voltaje equivalente que era 3.968 volts. Y recuerden que en un circuito en paralelo el voltaje es el mismo en todas las resistencias. Bueno, ahora tenemos que sacar la intensidad de corriente en cada resistencia de esta sección en paralelo. Aquí hay un nodo. Hay un nodo. Quiere decir que aquí va a entrar la intensidad de corriente de 1.007 amperes. Y se va a dividir esta intensidad de corriente en estas dos resistencias. ¿Y qué hago? Pues utilizo lo que es la fórmula de la ley de Ohm, y que es intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia, y lo que hago es, en este caso la resistencia 2 sería 3.968 volts entre 7 ohms y me va a dar 0.567 amperes. Y luego saco lo que es la resistencia 3, que serían 3.968 volts entre 9 ohms y me da 0.441 amperes. Entonces, yo ya tengo el valor de mis intensidades de corriente de estas dos resistencias. Bueno, como esta es una forma de confirmar, no lo pide el ejercicio, pero ¿cómo voy a saber si lo que acabo de hacer está bien?
Como les dije, aquí hay un nodo y va a entrar a ese nodo una intensidad de corriente de 1.007 amperes. Se va a repartir y quiere decir que cuando vuelva a salir de esta sección en este nodo, tiene que volver a salir 1.007 amperes. Entonces, ¿qué hago yo? Pues agarro lo que es la intensidad de corriente de la resistencia 2, que es 0.567, y le sumo lo que es la resistencia, la intensidad de corriente de la resistencia 3, que es 0.441. Y si se fijan, me dio un valor casi igual. Recuerden que nosotros estamos redondeando y a veces perdemos decimales, pero si se fijan, me dio casi lo mismo. Entonces quiere decir que nuestras intensidades de corriente están bien calculadas. Ahora, para finalizar, lo que nos falta es sacar el calor disipado en cada resistencia. Usamos nuestra fórmula de la ley de Joules y ahora nada más sustituimos los valores. En la resistencia 1 el calor disipado va a ser igual a 0.24 por 1.007 amperes al cuadrado por 5 ohms por 900 segundos, me va a dar 1095.17 calorías. Luego continúo con la resistencia 2, que es 0.24 por 0.567 amperes al cuadrado por 7 ohms por 900 segundos y me da 484.387 calorías. Y así hago lo mismo con la resistencia 3. Y me sale 378.07 calorías. Y así es como terminamos de resolver nuestro ejercicio. Como evidencia de este tema, van a trabajar con la página 129, actividad 6, ejercicio número 2. En este caso, chicos, quiero que lo hagan en hoja blanca, los procedimientos y el diagrama del circuito. Me despido, que tengan excelente semana, cuídense mucho.